cardíaca predominantemente izquierda y la otra predominantemente derecha. Claro, la forma global, pues vamos a encontrar datos de ambas formas de insuficiencia cardíaca. Pero para fines de explicación, vamos a enfocarnos en este momento a la insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo. Recuerden ustedes, lo habíamos mencionado con esta gráfica de la curva de presión-volumen. Decíamos que cuando en un caso determinado a este paciente, aquí tenemos la curva de llenado ventricular, y si a este paciente le incrementamos la postcarga, es decir, la dificultad para el vaciamiento del ventrículo, vamos a decir que le aumentamos hasta acá la postcarga, el resultado sería una caída de la contractilidad. Bien, si este ventrículo entonces expulsa menor cantidad de sangre, el resto de la sangre que no puede expulsar, pues se queda dentro de la cavidad, y eso entonces nos lleva a un incremento del remanente del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y aquí ya lo vemos, ¿verdad? A la disminución de la fracción de expulsión, estamos hablando de la falla cardíaca predominantemente sistólica, ¿verdad? O con fracción de expulsión disminuida. Entonces, cuando cae la fracción de expulsión, vamos a tener un remanente de volumen sistólico ventricular, es decir, mayor cantidad de volumen sistólico residual. Y eso trae una consecuencia hemodinámica muy importante porque nos va a dar un incremento de la presión de llenado ventricular o la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y en forma retrógrada, este incremento de la presión diastólica va a hacer que aumente la presión media de la aurícula izquierda. Y lo podemos entender porque la cavidad auricular va a tener mayor dificultad para poder vaciarse ante un ventrículo que tiene mayor presión. Y entonces el mecanismo compensador es este incremento de la presión media auricular. Y como ya sabemos que la aurícula se conecta con el sistema venoso pulmonar, este aumento de la presión media de la aurícula va a repercutir precisamente hacia el territorio venoso pulmonar, aumentando también su presión, y por eso vamos a tener un incremento de la presión venocapilar pulmonar. Fíjense que estamos hablando de las consecuencias retrógradas de la falla cardíaca, porque ya sabemos que en forma anterógrada, ¿qué vamos a tener? La caída de la fracción de expulsión. Más grave, mientras más grave sea también la insuficiencia cardíaca. Salvo en los casos extremos de insuficiencia cardíaca, como sería básicamente el choque cardiogénico, ¿sí? Vamos a tener una caída muy importante de la fracción de expulsión que se va a manifestar por una baja de la presión arterial muy importante y un estado de hipoperfusión tisular. Sin embargo, en la falla cardíaca leve a moderada, lo que va a predominar es la sintomatología derivada del incremento de la presión venocapilar pulmonar. Y esto no lo pierdan de vista al momento de hablar de las manifestaciones clínicas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por el otro lado, en la falla cardíaca derecha, vamos a tener los mismos eventos fisiopatológicos. Acuérdense que estamos hablando de un síndrome y en la definición del síndrome tenemos
que vamos a encontrar la misma o los mismos cambios fisiopatológicos. Entonces, a la caída de la fracción de expulsión del ventrículo derecho, tenemos también un remanente del volumen sistólico ventricular derecho que va a hacer que se incremente la presión diastólica del ventrículo derecho. Y eso va a repercutir hacia la aurícula derecha, aumentando también su presión. Vamos a tener un aumento de la presión media de la aurícula derecha y este incremento a su vez se va a reflejar en el sistema venoso sistémico. Vamos a tener aumento de la presión venosa sistémica o de la presión venosa central. Y finalmente, este incremento de la presión venosa central nos va a llevar a un estado de congestión sistémica, puesto que cuando hay aumento de la presión venosa, el líquido de la vena tiende a salir hacia el espacio extravascular y lo podrá hacer a nivel de serosas, a nivel de intersticio, generando el edema, o bien a nivel visceral. Entonces, si entendemos bien esta fisiopatología, lo podemos correlacionar con las características clínicas que vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca. Y entonces, como síntoma o como de la hipertensión venocapilar pulmonar, vamos a tener la presencia de disnea. Y ya habíamos hablado que la disnea en estos pacientes tiende a ser una disnea de esfuerzo lentamente evolutiva, que puede ir de grandes a medianos a pequeños esfuerzos. Y esta es una evolución rápidamente progresiva. Otros síntomas que habíamos mencionado es la ortopnea o la disnea paroxística nocturna. Como síntomas derivados de la perfusión tisular inadecuada debido a la caída del gasto cardíaco, podemos encontrar en estos pacientes fatigabilidad, oliguria o en casos muy graves, anuria y un estado de somnolencia. Y los síntomas derivados de la activación neuroadrenérgica que ya habíamos mencionado, vamos a tener taquicardia, que es un signo muy frecuente en estos pacientes, vasoconstricción periférica y la retención de agua y sodio, que se va a manifestar como edema o en congestión pulmonar. Entonces, así, entre los signos que vamos a encontrar en estos pacientes, estos tres primeros que mencionamos aquí son los llamados signos centrales y que además son comunes a ambas formas de la insuficiencia cardíaca. El ritmo de galope se refiere a la presencia del tercer ruido cardíaco. La taquicardia, ya decíamos, secundaria a la activación neuromoral, básicamente por la estimulación simpática, y la cardiomegalia, que ya habíamos mencionado, por el incremento del retorno venoso, que esto nos va a llevar a un aumento del llenado ventricular. Estos tres primeros signos que mencionamos aquí son comunes a ambas formas de insuficiencia cardíaca. Y los datos de congestión pulmonar van a obedecer básicamente a la falla cardíaca izquierda y que se manifiestan por la presencia de estertores pulmonares. La insuficiencia mitral o tricuspidia secundaria van a obedecer a la dilatación de las cavidades ventriculares. Y el estado de vasoconstricción periférica, que ya habíamos dicho, mediado tanto por el sistema nervioso simpático como por el sistema renina-angiotensina, y podemos encontrar
en estos pacientes piel fría, piloerección, cianosis periférica. Y particularmente en la insuficiencia cardíaca derecha, decíamos, vamos a encontrar un aumento de la presión venosa sistémica. Y esto nos va a permitir o va a facilitar la congestión venosa sistémica, que se va a manifestar por la ingurgitación yugular, la congestión hepática, que le da grados importantes de hepatomegalia, la presencia de ascitis o el edema periférico. Esta clasificación es otra clasificación muy interesante y que ustedes no deben perder de vista porque lo van a escuchar con mucha frecuencia. Esta clase funcional, ahora le llaman clase funcional NIJA, pero es descrita por la Asociación de Corazón de Nueva York, clasifica a los pacientes en 4 grupos desde el punto de vista funcional. Y así tenemos entonces a los pacientes en la clase 1, son pacientes que tienen una afección cardíaca, pero fíjense ustedes, no tienen limitación de la actividad física. Es decir, en una actividad física habitual u ordinaria, los pacientes se encuentran asintomáticos. Cuando a estos pacientes los sometemos a una prueba de esfuerzo, ellos van a alcanzar cuando menos un nivel de ejercicio igual o mayor a 7 METs. Y el MET es una unidad metabólica que equivale a un consumo de oxígeno en reposo de 3,5 mililitros por kilogramo de peso. Y 7 METs es tener 7 o más METs de capacidad física nos permite llevar una actividad física habitual sin limitación, sin presentar síntomas. El paciente en la clase 2 de esta clasificación es el paciente que ya con la actividad física normal va a tener síntomas. Y los 2 síntomas que investigamos con más frecuencia es la disnea o la angina de pecho, el angor o la disnea. Y en el consumo metabólico, estos pacientes van a alcanzar una actividad apenas de 5 a 6 METs. El paciente en la clase 3 es un paciente ya con mucha limitación física y cualquier grado de actividad física le va a provocar los síntomas, es decir, la disnea o la angina. El consumo metabólico que vemos en estos pacientes es apenas de 3 a 4 METs. Y finalmente, el paciente en la clase 4 es el paciente de mayor gravedad. En estos pacientes, los síntomas de insuficiencia cardíaca están presentes inclusive en el estado de reposo. Y obviamente que con cualquier actividad que realicen estos pacientes, los síntomas se van a incrementar. Estos pacientes tienen un consumo metabólico apenas de 2 METs, es decir, una capacidad física sumamente limitada. Fíjense que estamos viendo entonces en este tema de insuficiencia cardíaca diversas clasificaciones, todas ellas de mucha importancia y que vale la pena que ustedes las mantengan en mente, puesto que les van a ser de gran ayuda en la práctica clínica. Claro, esta clasificación también nos permite visualizar el grado de tratamiento que requerirían
o que van a requerir estos pacientes, puesto que no es lo mismo el paciente en la clase 1, que es un paciente sin síntomas prácticamente, que el paciente en la clase 4. A mayor deterioro de la clase funcional, es decir, vamos a tener que ejercer un tratamiento mucho más agresivo. Y aquí lo vemos también en esta gráfica, como el espectro de la insuficiencia cardíaca va deteriorando la capacidad funcional a medida que progresa. Tenemos la clase 1, en la cual el paciente no tiene síntomas, pero a medida que avanza, ya lo decíamos, en la clase 2, va a tener síntomas con la actividad física habitual. En la clase 3, con la actividad física menor, o podríamos aquí decir indispensable para la vida. Y finalmente, en la clase 4, el paciente va a estar sintomático aún en estado de reposo. Y bien, para el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca, anteriormente decíamos que la falla cardíaca era una entidad, era un síndrome que teníamos la posibilidad de diagnosticarlo en forma clínica. Ahora las cosas se han complicado un poquito en el sentido de que necesitamos, además de los datos clínicos, apoyarnos en datos de laboratorio y de gabinete. Así, se habla de estos criterios de Framingham, en los cuales los podemos dividir en los criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios mayores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos los que mencionamos aquí: la disnea paroxística nocturna o la ortopnea, la ingurgitación yugular, la presencia de estertores pulmonares, cardiomegalia, el edema pulmonar agudo, el ritmo de galope o el incremento de la presión venosa más allá de los 16 centímetros de agua o el reflejo hepatoyugular. Cualquiera de estos datos, que son, si ustedes se fijan, son síntomas y signos, nos van a dar los criterios mayores de esta clasificación. Y los criterios menores van a estar conformados por el edema de los tobillos, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia o la pérdida de peso mayor de 4,5 kilogramos en 5 días en respuesta al tratamiento médico. Entonces, 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores son altamente sugestivos de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Esta clasificación de Framingham ha recibido algunas críticas relacionadas con la falta de apoyo a los datos de laboratorio o de gabinete que podemos encontrar en estos pacientes. Y decíamos que anteriormente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca era un diagnóstico básicamente clínico, pero ahora lo podemos apoyar o lo podemos corroborar con otros criterios, como serían los criterios de laboratorio. Vamos a adelantar aquí tantito. Criterios de laboratorio, como serían estos: la presencia elevada del péptido natriurético cerebral o la fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral. Y vean ustedes, cuando tenemos un valor menor de 100 picogramos por mililitro, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es poco probable, o tratándose de la fracción N terminal menor de 300 picogramos.
Cuando el valor del BNP es entre 100 a 400, el diagnóstico pudiera ser probable, pero habría que descartar algunas otras causas, como el daño renal o la edad del paciente. Y en la fracción NT pro BNP, este valor se sitúa entre 300 a 2000 picogramos. Sin embargo, valores mayores de 400 picogramos del BNP o mayores de 2000 de la fracción NT pro BNP, esto nos habla de un diagnóstico muy probable de insuficiencia cardíaca. La determinación de las troponinas, que nos habla de no solamente de la posibilidad de un tejido isquémico, pero también de un tejido lesionado. Y se están estudiando en la actualidad algunos otros marcadores, como serían marcadores de metaloproteinasas o de síntesis de colágeno, que en este momento, no son todavía utilizables en la práctica clínica cotidiana. Entonces, básicamente dejaríamos a la determinación del péptido o de la fracción N-terminal. Otro dato que también de laboratorio que también nos puede hablar de factor pronóstico sería la hiponatremia, menor de 134 mil equivalentes por mililitro. Y además tenemos el apoyo de gabinete, que vamos a analizar más adelante. Y así, ahora sí nos regresamos. En esta diapositiva vemos aquí, si ustedes la analizan, un fonocardiograma y en la que vemos precisamente la presencia del tercer ruido cardíaco. ¿Sí? Aquí tendríamos las vibraciones del primer ruido cardíaco, vibraciones del segundo ruido y las vibraciones del tercer ruido, lo que nos daría el ritmo de galope. No sé si la pudieran escuchar ustedes. Creo que no se alcanza a percibir con claridad. Entonces, este dato clínico, tercer ruido cardíaco, acuérdense, es un dato, un criterio mayor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cuando vemos a un paciente con estas características, a ver, Diana, ¿qué pensaría usted si le toca ver a un paciente en este estado? ¿Qué pensaría usted? ¿Me escuchan? Doctor, ¿se refiere a la clínica? Ah, sí. Cuando vea a este paciente, ¿en qué piensa usted inmediatamente? Pues en algún tipo de disnea. Eso es. ¿Qué tipo de disnea? Sería, bueno, se ve como de pequeños esfuerzos porque en realidad no está haciendo una actividad grande. Fíjese cómo está vestido este paciente. Pues nada más de abajo, o sea, de la cintura para abajo, nada más tiene el pantalón. Pero, ¿qué tipo de vestido? ¿Le parece un pant o le parece una pijama? Sí, una pijama. Una pijama. Y entonces, usted lo ve en esta condición y ¿qué pensaría inmediatamente? Pues que no se alcanzó a quitar la pijama. O que estaba dormido y se despertó con un episodio de disnea. ¿Sí? Esto nos hablaría de una crisis de disnea paroxística nocturna o de la ortopnea, ¿verdad? El paciente está acostado y súbitamente empieza a sentir que le falta el aire. ¿Sí? Veamos aquí los tiros intercostales y la cara de angustia que tiene el paciente precisamente por la disnea. Ahora, vemos aquí la radiografía
Y Victoria, ¿qué le llama la atención en esta radiografía? ¿Sí me escuchó? Sí. ¿Qué le llama la atención? Pues que En la tenemos radiografía. el signo de la silueta, porque se pierde el contorno. Vemos una silueta cardíaca sumamente grande, ¿verdad? Una gran cardiomegalia. ¿Y qué otra cosa le llama la atención? Pues también está borrado el ángulo costodiafragmático. Sí, no lo apreciamos bien por el tamaño de la silueta. Pero ¿qué otra cosa le llama la atención en forma importante? Que está engrosado todo el perfil derecho del paciente. Izquierdo, perdón. No, engrosado no, porque lo podemos, lo podemos delimitar muy bien aquí. Vean, el arco aórtico, el pulmonar abombado y el arco ventricular chocando hasta la pared costal. Es decir, estamos hablando de una gran cardiomegalia. Pero el otro dato importante de esta radiografía, ¿cuál es? A ver, Denise, ¿cuál sería el otro dato importante? Perdón, es que se me estuvo cortando de la radiografía. Sí. Hablábamos de la cardiomegalia, pero ¿qué otro dato muy importante vemos en la radiografía? ¿Tiene que ver con que se borró la silueta del diafragma? No, sí se borró, pero no es lo importante. Aparte de la ¿Con la trama vascular? La trama vascular. Vean ustedes un grado importante de congestión pulmonar. Acuérdense entonces con esta diapositiva, en la insuficiencia cardíaca predominantemente izquierda, la repercusión que vamos a ver es básicamente a nivel de territorio pulmonar, debido a la congestión pulmonar que presentan estos pacientes. Ahora, si vemos en este otro caso, a ver, Luisa, ¿qué le llama la atención en esta paciente? Usted ve a la paciente y ¿qué le llama la atención? Pues primero el sobrepeso, ¿no?, que tiene, y en las extremidades inferiores pues se aprecia edema. Claro, ¿verdad? Aquí quién sabe si tenga o no sobrepeso, pero sí vemos que tanto las extremidades superiores como las inferiores están edematizadas. Tenemos un incremento importante del volumen abdominal y vea usted el área aquí que se está dibujando, que es una gran hepatomegalia, ¿sí? Es decir, estamos hablando de un estado de congestión sistémica. Ahora, ¿qué les llama la atención en esta radiografía? Otra vez, Diana, ¿qué le llama la atención en la radiografía? Que hay un crecimiento de las cavidades derechas. Derechas, ¿verdad? Vemos aquí en el perfil derecho un gran crecimiento de la aurícula derecha y en el perfil izquierdo también una dilatación del arco inferior del perfil izquierdo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la insuficiencia cardíaca predominantemente derecha va a tener repercusión sistémica, ¿sí? A nivel de congestión sistémica. Aquí vemos el edema, vemos la hepatomegalia y muy probablemente esta paciente tenga ascitis también. Este es otro de los signos que habíamos mencionado, que es la ingurgitación yugular.
y que representa también un criterio mayor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Vean cómo la paciente está en posición semifoul y aún así vemos con mucha claridad la ingurgitación yugular y vemos también cómo su extremidad superior se encuentra edematizada. Y este es un signo muy fácil de determinar, ¿sí? El signo de Godete, ¿sí? Que lo vemos en los estados donde hay edema periférico. Esto sería básicamente la insuficiencia cardíaca de predominio derecho. Y bueno, ya habíamos hablado de del apoyo que el laboratorio nos ofrece para el diagnóstico. Y desde el punto de vista de gabinete, el electrocardiograma puede ser de ayuda más que nada para tratar de identificar la causa etiológica de la insuficiencia cardíaca. Aquí vemos 3 tipos de trazo. ¿A cuál de estos enunciados creen ustedes que corresponde este trazo? A ver, Diana, ¿cuál pensaría que sería el enunciado que corresponda a este trazo? Hipertrofia ventricular. ¿Cuál? Hipertrofia ventricular. Hipertrofia ventricular. Pudiera ser, ¿verdad? Pero este es un trazo muy característico de un bloqueo de la rama izquierda del haz de His, ¿sí? Aunque casi siempre el bloqueo corresponde también a cierto grado de hipertrofia ventricular. Victoria, ¿cuál enunciado correspondería a este trazo, al segundo trazo, en su opinión? ¿Al disquemia miocárdica? Isquemia miocárdica, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente y lo vemos aquí por la alteración importante del segmento ST. Y finalmente, Denise, ¿cuál enunciado correspondería a este tercer trazo? Alteración del ritmo cardíaco. Claro, las alteraciones del ritmo cardíaco. Aquí vemos una arritmia de mucha gravedad, que sería una fibrilación ventricular. Entonces, el diagnóstico electrocardiográfico es importante, es un estudio obligado para el paciente con insuficiencia cardíaca, pero que nos va a orientar más hacia la causa etiológica que hacia el mismo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax va a ser de mucha utilidad porque vamos a valorar la presencia de cardiomegalia y vamos a buscar intencionadamente datos radiológicos de aumento de la presión venosa pulmonar. Y esta la podemos ver por la dilatación de los vasos pulmonares, por la congestión ilear, por las líneas B de Kerley, la presencia de derrame pleural o edema pulmonar. Aquí en la congestión ilear, también en la dilatación de los vasos pulmonares superiores, vemos que el flujo se va importantemente hacia el vértice pulmonar, en lo que llamamos cefalización de flujo. A ver, Luisa, ¿qué le llama la atención en esta radiografía? De igual manera, la cardiomegalia que presenta. Tenemos un paciente con cardiomegalia. ¿Qué más le llama la atención? La trama vascular. Claro, la trama vascular. Vean aquí en
en mi campo izquierdo cómo tenemos lo que llamamos cefalización de flujo, como el flujo se va en forma muy importante hacia el vértice pulmonar. Aquí también lo vemos, la cefalización de flujo. Y acá en la base derecha, una congestión pulmonar también muy importante. Esto nos habla de hipertensión venocapilar pulmonar. En esta otra imagen vemos que la silueta cardíaca se ve un poquito en forma difusa porque predomina el grado importante de congestión pulmonar. Esto podríamos decir que es un paciente con edema agudo de pulmón, una gran hipertensión venocapilar pulmonar, aquí ya con infiltrado intersticial y alveolar. Y en este acercamiento vemos las llamadas líneas B de Kerley. Aquí con la flecha estamos señalando alguna, que son estas líneas horizontales en la base pulmonar y que nos hablan ya de un estado de congestión pulmonar y edema intersticial. Otro estudio muy importante que podemos valorar es la ecocardiografía, pero de esta vamos a hablar en la próxima clase. Como ya es muy poco tiempo el que nos queda, vamos a dejar hasta aquí y retomamos la plática con el estudio ecocardiográfico, que va a ser un estudio muy interesante en estos pacientes porque nos ayuda a corroborar nuestro diagnóstico y además nos habla de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Bien, vamos a terminar hasta aquí. Si tuvieran alguna pregunta o algún comentario, alguna duda, lo podemos analizar la próxima clase para no quedarnos sin tiempo. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, por favor. Seguimos con este tema de insuficiencia cardíaca. Sí, Doc, muchísimas gracias. Bonito día. Cuídese. Gracias, doctor. Que tenga un día.